Vamos a empezar entonces con el siguiente tema que corresponde a literatura medieval española. ¿Mm? Entonces, vemos la imagen de un castillo, por lo cual ya podemos ir desprendiendo de que el contexto va a estar relacionado pues con castillos, con señores feudales, caballos, caballeros andantes, ¿no? Entonces, eso refiere a lo medieval, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en lo medieval, automáticamente en nuestra mente viene mmm, por ahí la figura de algún héroe que quiere luchar por su pueblo, ¿no? Por lo tanto, también hablaremos de un género épico, ¿cierto? En el cual se van a destacar los cantares de gestas, en los cuales intervienen efectivamente un noble caballero, ¿cierto? Porque recuerda que un cantar de gesta era efectivamente ello, ¿no? Exalta las hazañas de un héroe. ¿Ah? Entonces, género épico, cantares de gestas, ¿no? Entonces, evidentemente hay un contexto histórico, político, social, pero también literario. Y entonces el cantar de gesta es ello, ¿no? Narra las hazañas de un héroe cuyas virtudes manifiestan modelos para un pueblo y la colectividad durante el medioevo. Entonces, bienvenidos. Vamos a hablar sobre los creadores y transmisores de la cultura. Tenemos al juglar, al trovador y al clérigo. Recuerda que en la literatura clásica griega teníamos a quienes, a los aedos, ¿no? Homero era un aedo griego, pero en la Edad Media tenemos a los juglares, ¿no? A los juglares, ¿m? Que generalmente era transmisor de una poesía épico-lírica, ¿no? ¿Y cuál será la diferencia entre un juglar y un trovador? En que el juglar, bueno, era muy popular, ¿no? De una condición, de una clase baja, ¿no? En cambio, el trovador dice compositor, personaje culto, ligado a las cortes. Eso quiere decir que el trovador pertenecía a una clase alta y por lo tanto se dirigía a una clase alta, ¿ya? Eh, el juglar era simplemente el transmisor, ¿no? Mientras que el trovador ya tenía ese arte de componer versos. Por lo que puedo decir que el juglar simplemente se dedicaba a transmitir, ¿no? Más no a componer, no componía. ¿Cuál es el espacio en el que se desenvolvía el juglar si era un poeta popular? Pues en la plaza del pueblo. ¿Y dónde era el espacio del trovador? Era en la corte, en un palacio. ¿Cuál es el lenguaje que utilizaba el juglar? Obviamente un lenguaje popular, un lenguaje formal, perdón, un lenguaje informal, ¿no? En cambio, el trovador, un lenguaje pues formal y elevado, un lenguaje culto, por lo tanto. El juglar tenía que transmitir una poesía de forma teatral, escenificando algo. En cambio, el trovador simplemente era lo lírico, ¿no? Era netamente lírico, una poesía. El trovador simplemente se quedaba en su palacio, mientras que el juglar era un nómada, iba de pueblo en pueblo para poder representar o para poder transmitir la información. El trovador, ¿dónde pertenece? El trovador, por lo tal, el, el grupo al que pertenece está ligado más para lo juglar o más para lo clérigo. El trovador junto con el clérigo van a pertenecer pues al mester de clerecía. En cambio, el juglar pertenece al oficio de juglaría, el oficio del juglar, el mester de juglaría, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ya podemos saber que el mester de juglaría es popular. Y el trovador y el clérigo son pertenecientes al grupo del mester de
El Mester de Clerecía, ¿no? Excelente, chévere, lo máximo. Ujú. Muy bien, chévere. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos decir ello, ¿no? Podemos decir ello. Turururururu, tur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 u. Ya, ahí está. Entonces el clérigo también era en la Edad Media el hombre culto, casi siempre eclesiástico, ¿no? Perteneciente al mester de clerecía. Pero el mester de clerecía podemos decir que no solamente eran los clérigos, sino también estaban algunos hombres cultos, como los, como los trovadores. Ya está. Contexto histórico. Bueno, vamos a ver. Aparecen los señores feudales, el caballero, el monje encarna el ideal religioso. Entonces aparece la figura de un señor feudal, de un noble caballero que encarna el ideal guerrero y el monje el ideal religioso. El contexto básicamente está representado por el castillo, ¿cierto? La vida se va a entender como un camino para ganar la salvación del alma. El arte y la cultura son didácticos, ensalzan los ideales guerreros y religiosos. Los campesinos viven en torno a los castillos feudales. En esta época de la baja, bueno, en esta clase de la Baja Edad Media, en este contexto de la Baja Edad Media, van a aparecer ciudades, cortes y universidades. Es así que nacen los primeros núcleos urbanos, que son los burgos, donde habitan comerciantes y artesanos. Por lo que surge una nueva clase, que es la burguesía. Baja Edad Media, mediados del siglo XII y siglo XIV. Seguimos aquí. Aparecen los caballeros, que básicamente pasan a ser una clase ociosa y refinada, que se entretienen en torneos, fiestas, competiciones de ingenio. El verdadero cortesano ha de ser un hombre de letras y un hombre de armas, ¿no? Es decir, que si solo era de armas, no podría ser considerado un cortesano. Y si solo era de letras y no de armas, tampoco podría haber sido un cortesano. Excelente, lo máximo, chicos, lo máximo. Baja Edad Media, mediados del siglo XII, siglo XIV. Decíamos que aquí es donde surgen las universidades. Y acá tenemos una de las principales universidades europeas, como París, Oxford y la Universidad de Salamanca, en la que dio cátedra el famosísimo Fray Luis de León, ¿no? Entonces acá tendremos que poner a Fray Luisito de León, ¿ya? Quien era un fraile que, bueno, obviamente toca sobre temas religiosos y por tocar temas religiosos, por traducir el cantar de los cantares, es que fue encarcelado, ¿no? Encarcelado por haber tenido ese atrevimiento de traducir el cantar de los cantares. Pobrecito Fray Luis de León, ¿no? Pero entonces acá lo vamos a colocar porque es muy importante que lo coloquemos acá. ¿No? Está chiquito nomás para que no pueda perjudicar la visión de lo que sería la Universidad de Salamanca en esos tiempos, ¿no? ¿Habrá ese espacio, seguirá existiendo ese espacio? Habrá que visitar esa Universidad de Salamanca, ¿no? Sería interesante conocer el espacio donde dio cátedra Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca, ¿no? Que luego va a ser muy importante porque tiene una frase, ¿no? Una frase célebre. La cultura ya no es exclusiva de los clérigos, aparece el gusto por la belleza y el interés por lo cotidiano. Entonces se va expandiendo un poco la cultura, pero se sigue haciendo ilusión que cualquier escrito de refinado culto está ligado a alguien religioso, por así decirlo, ¿no? En el libro del Buen Amor, Juan Ruiz describe las cualidades y las características que una mujer tiene que tener para que un hombre se enamore de ella. El Juan Ruiz es el típico Don Juan, ¿no? Que no contento, bueno, que va a tener toda una galería de jovencitas, pero a las cuales ninguna le va a hacer caso.
El periodo donde se va a desarrollar en el marco histórico, cultural y literario, se llama el periodo de la Reconquista, que va a ser un proceso histórico en el que los reinos cristianos de la península ibérica buscan el control peninsular en poder del dominio musulmán. Eso quiere decir que, al igual que en Tacna, que sufrió el cautiverio, ¿no? Las personas o los tacneños que querían pues que su patria sea libre, ¿no? Querían salir del dominio chileno. En el caso de los españoles, querían salir del dominio árabe, musulmán. En amplias zonas de la península ibérica conviven cristianos, judíos y musulmanes, por lo que se entiende de que va a haber una riqueza, va a haber una configuración de la lengua castellana, de la lengua española, que va a ser el resultado de la mezcla de estas culturas, ¿no? Por eso es que hasta el día de hoy algunas palabras que son árabes son, o sea, algunas palabras que utilizamos son de origen árabe, ¿no? Como por ejemplo persiana, por ejemplo, la palabra, a ver, ¿qué palabras podrían ser árabes? A ver, busquemos. Mm, el tambor, el albaricoque, el alférez, la alberca, que ya no se utiliza, es un arcaísmo, algodón, azúcar, zanahoria, mm, retama, arroba, azufre, alcantarilla, celosía, taza, mm, etcétera, ¿no? Palabras de origen árabe. ¿Mm? De origen árabe. En cocina tenemos la albóndiga. Entonces, ¿sabías ello? ¿Sabías ello? El ajedrez, por ejemplo. El cázar es netamente árabe, ¿no? Entonces, palabras de origen árabe que usamos en el español, ¿no? Guadalajara, por ejemplo, también. Wadi al-Ijara. Su traducción más aceptada de Guadalajara es río que corre entre piedras, ¿no? La palabra marrano se usa para referirse a un cerdo o una persona sucia. Viene de la palabra árabe muarran, marrano, ¿no? Jaqueca, tengo jaqueca, esa también era una palabra pues netamente, ¿cómo se llama? Netamente árabe. Entonces lo que vamos a hacer acá es, bueno, aquí, ¿no? Colocar aquí, pegar, para tenerlo de referencia, ¿ya? Listo. Hoy no. Feliz de León, ¿qué hace acá Feliz de León? Ya está. Ahora sí. Ahí está lo que les decía, ¿no? Palabras de origen árabe que usamos en el español. Jaqueca. Para este dolor de cabeza, los árabes usan la palabra sakika, que viene del vocablo sak, dividir. ¿Ya? Esta jaqueca me va a estallar la cabeza, ¿no? El ojalá. Usamos esta palabra cuando deseamos que algo suceda. Ojalá que llueva café. Viene de laushala, laushala, si Dios quisiera. Una breve plegaria árabe para que algo resulte como quieren con la intervención de Alá. Ojalá, laushala, ojalá, ojalá. Ah, entonces efectivamente tiene origen árabe. Características de la Edad Media. Teocentrismo, obviamente el hombre como centro, hay una época de oscurantismo, de retraso sobre todo, ¿no? Pero también de avances. La iglesia domina en las personas, el arte para intimidar, los santos se representaban en cuadros como ejemplos para imitarlos, y bueno, hasta el día de hoy se sigue esa tradición, ¿no? De tener cuadros en las iglesias, en los templos. Las personas buscan alcanzar el paraíso, se considera más importante el espíritu que la carne.
Aparecen los tribunales eclesiásticos, Palacio de la Inquisición. No hay una unidad monárquica administrativa ni económica. Época de atraso científico, pero de gran auge cultural. Ordenación del universo y la sociedad por lo divino. Los lugares predilectos de la Edad Media serán los castillos, la iglesia y los monasterios. Bueno, de acá de todo esto podemos destacar la idea de transitoriedad. El mundo no es más que un camino a la otra vida, ¿no? La concepción de la vida más allá de la muerte, ¿no? Que está relacionada también con la cultura egipcia, ¿no? Que te crean en el más allá. Pero es que hay un más allá, pues, ¿no? Y todo empieza con el uso del latín. El latín mal hablado por el pueblo ignorante, dice. El origen de las lenguas romances se explica como corrupción de la lengua latina. La lengua de cultura era el latín. Los llamados romances se consideraban en un principio como el latín mal hablado por el pueblo ignorante. El origen de las lenguas romances se explicaba como corrupción de la lengua latina. Es decir, existía un latín, pero un latín mal hablado. Eso da origen a lo que se llama un romance. El castellano surge en el área de las montañas de Burgos y se expande hacia el sur con el avance de la Reconquista. A partir del siglo XI se extiende rápidamente a causa del predominio político y militar de Castilla, entre el resto de los reinos cristianos. Eso quiere decir entonces que en el siglo X, ¿qué es lo que sucede? Están las glosas emilianenses y glosas silenses. Son primeros testimonios escritos del castellano. ¿Mm? ¿Qué son? Aparecen en el siglo X y son anotaciones aclaratorias en romance castellano hechas al margen del textos en latín. Teníamos un ejemplo, ¿no? Luego vamos a volver a ver sobre lo que es una glosa. Por acá creo que está, ¿no? Temas de la literatura medieval: la muerte, la fugacidad de la vida, el menosprecio del mundo, fortuna, fama, la relación del hombre con lo divino y el amor cortés. Tenemos. Ahora sí, el panorama. ¿Cuál es la cronología del tiempo de la Edad Media? ¿Desde dónde hasta dónde dura? Para darnos un avistamiento, ¿no? Para darnos mayores luces de cuándo comienza y cuándo termina. Bueno, comienza casi con el siglo X, en el que aparecen las glosas, pero va a tener mayor repercusión el siglo XI con las jarchas. Eso quiere decir que oficialmente, o tomamos en cuenta oficialmente a las jarchas como el comienzo y el final de la Edad Media, la Celestina, ¿no? Ya con la Celestina hay un pre-renacimiento. Recuerda que, por ejemplo, cuando hablábamos de simbolismo y vanguardismo, ya había es como que un tránsito, ¿no? Entre el simbolismo y vanguardismo, quien representaba ese fin e inicio, o sea, que también era considerado como vanguardista. ¿Quién era? Estefan Mallarmé, ¿no? Mallarmé representaba la culminación del simbolismo, pero a la vez daba el pie para el vanguardismo. Lo mismo pasa. La Celestina representa lo medieval, pero también daba un pie a lo renacentista, a casi a lo moderno, ¿no? Listo, entonces no te olvides. Entonces, en ese periodo de tiempo, siglo X al siglo XV, es que se desarrolla, ¿no? ¿Cuáles son las características de la literatura medieval? Ah, es anónima, no existe conciencia de autor. Es alegórica porque explica difíciles conceptos con ejemplos. Simbolista, ¿no? A través de símbolos. Es de transmisión oral porque se transmite a través de quiénes, a través de los juglares. También había difusión escrita que se va a dar a través de los monasterios, ¿no? El mester de clerecía. Era didáctica y moralizante. El teo, el teocentrismo, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ya lo hemos mencionado, ¿no? Un pequeño resumen entonces de las principales características de la literatura medieval española, ¿no?
Listo, sigamos. Temas de la literatura medieval. Bueno, temas religiosos, obviamente, la muerte y la caprichosa fortuna. La influencia en la vida de los seres humanos, de personajes religiosos tal vez, ¿no? A ver. Ya. Bueno, acá está el ejemplo de una glosa, ¿cierto? Breves anotaciones al margen del texto, escritos en latín. Ya está. ¿En qué siglo aparece? En el siglo X. Continuemos. Seguimos hablando de la literatura medieval española. Si bien es cierto, los tópicos no van a ser exclusivos de la literatura medieval, porque vamos a decir que los tópicos son temas recurrentes en toda la literatura, ¿no? Clásica, renacentista, vanguardista, ¿no? Entonces son temas o motivos comunes utilizados como recurso para los escritores a lo largo de la historia de la literatura. Muchos de ellos se han gestado en la antigüedad clásica, otros en la Edad Media, el Renacimiento, o siguen vigentes en obras actuales. Ah, eso quiere decir que no es pues exclusivo, ¿no? De la literatura medieval. Está presente en toda la literatura. ¿Cómo cuáles? O pero ¿qué está presente de forma exclusiva en la literatura medieval? El tópico tempus fugit ubi sunt, ¿no? Que significa el tiempo huye y dónde están, ¿no? El tiempo fugitivo, el tiempo que se va. ¿Y dónde fueron a parar mis muertos, no? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Son tópicos relacionados con la fugacidad de la vida y la muerte. ¿Mm? Y es por ello que hay una reflexión, ¿no? Que el tiempo pasa volando, ¿no? Estábamos en el 2020 y ya prácticamente dicen que finalizó la pandemia y estamos en una nueva reactivación, ¿no? Pero bueno, quién sabe, seguimos, igual estamos mal, ¿no? Pero no nos podemos detener, ¿no? Por eso mismo, no nos podemos detener porque el tiempo pasa rápido. ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? Entonces, efectivamente, esta es una interrogante que aparece en una obra, por ejemplo, Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, siglo XV. ¿M? Y recuerda que el siglo XV ya es como que el fin de la Edad Media, ¿no? Pero ¿será esta la obra más importante? Tal vez sí, tal vez no, ¿cierto? Pues vamos a descubrirlo entonces. Otro tópico sería el carpe diem, que significa, equivale a aprovecha el momento. Este carpe diem nos dice que aprovechemos el momento, la oportunidad, ¿no? Porque al igual que Kairos, ¿no? ¿Te acuerdas de Kairos? Teníamos que atrapar la oportunidad, el dios de la oportunidad, decíamos, ¿no? Entonces, era muy importante que lo puedas atrapar. ¿Mm? Entonces, vamos a recordar un poco esto, porque, bueno, a mí me gusta en realidad, ¿no? Porque es mitología, un poco de filosofía, ¿no? Dice que Kairos es la ocasión, la oportunidad favorable que cambia el destino del hombre. ¿Mm? ¿Listo? Eh, la oportunidad significa pues la llegada de algo bonito, algo nuevo, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Ahí está el carpe diem, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Y nada pasa de forma casual, ¿no? Todo tiene una explicación. Yo quiero pensar así, ¿no? Y en verdad tiene que ser así. ¿Mm? El tema del dios de la oportunidad, ¿no? Kairos. Ah, que decía que tenía su mechoncito, ¿no? Que solo por el mechón podías atraparlo a Kairos. Porque si estaba de espaldas y querías atraparlo, no podías porque, porque bueno, eh, era calvo, ¿no? No puedes atraparlo. A ver, vamos a ver. Este creo que vamos a ver. Un videito, no hay videos acá.
Vamos a ver un videito ya del Kairos, que es un tema muy importante para mí. Un poquitito nada más, a ver, para recordar un poco el tema de la oportunidad, ¿no? Y poder comprender también a qué se refería con el Carpe Diem, que se va a relacionar con el Colige Virgo Rosas, que dice, escoge doncella las rosas, ¿no? Entonces vamos a ver por acá, a ver, esto. Ya me avisan si se escucha. Listo, vamos a ver entonces. No se escucha, chicos, ¿cómo que no se escucha? Ya bueno, ya. Entonces dejo el link para que lo puedan ustedes observar. Pegar. Más o menos, creo que se escucha más o menos, ¿no? Ya. Entonces ahí lo dejo para que puedan verlo cuando guste. Y continuamos con nuestra presentación. Gracias por avisarme. Ya, muy bien. Entonces sigamos chicos, sigamos, a ver. Pero a mí sí me escuchan, ¿no? Voy a configurar, correcto. Ya. Listo. Entonces, el Carpe Diem significa aprovecha el momento, ¿no? Lo relacionábamos con Kairos, el dios de la oportunidad, el Cronos también, porque indiscutiblemente el Cronos tiene que ver con la oportunidad, ¿no? Porque el tiempo ya no vuelve a pasar y la oportunidad tampoco. Así que si quisieras regresar ese tiempo, ese momento, no se le va a poder dar. Así que por eso tienes que aprovechar el momento. Ahora, otro tópico que se relaciona con ello es el colige Virgo Rosas, que significa escoge doncella las rosas. Atrapa, virgen las rosas. Atrapa tu juventud, porque nunca más se vuelve a ser joven. Y por eso es que acá encontramos un tópico literario en la obra de Fernando de Rojas, el bachiller, con su obra más famosa, La Celestina, ¿no? La tragicomedia de Calixto y Melibea. Señora, el perdón sobraría donde el hierro falta. De Dios seas perdonada, qué buena compañía me queda. Dios la deje gozar su noble juventud y florida mocedad, que es el tiempo en que más placeres y mayores deleites se alcanzarán. Es en su juventud, es en tu juventud donde puedes, pues, gustar, ¿no? O deleitarte con todas aquellas cosas que nos causen de alguna forma, valga la redundancia, placer, deleite, ¿no? Nos tenemos que deleitar con aquello que nos deleite, también eso es muy importante. Géneros literarios. Bueno, acá ya vemos un panorama de la poesía medieval española. Empezábamos evidentemente con las glosas, pero esa es narrativa. Entonces, netamente la poesía con las jarchas mozárabes en el siglo XI, que ya le habíamos mencionado, ¿no? Acá está, jarchas en el siglo XI. Y finalizaba con
el Mester de Clerecía con la poesía cortesana del siglo XV. Pero luego de las jarchas viene el Mester de Juglaría. Del Mester de Juglaría, el Mester de Clerecía. Y finalmente se termina pues con una poesía cortesana del siglo XV, ¿no? Vamos a conocer quiénes son los máximos representantes. Entonces, acá iniciábamos con las glosas en el siglo X, textos en latín, escritas en lengua romance. No, bueno, eran textos o breves anotaciones escritas al margen del texto, ¿no? Para la escritura se utilizaba el latín, la lengua de prestigio utilizada por una minoría. ¿Y cuándo aparecían las glosas? En el siglo X. Ahora, en el siglo XI, los testimonios más antiguos de las líricas románticas, las jarchas mozárabes, que son breves canciones líricas de temática amorosa, que están escritas en lengua romance mozárabe y que constituyen el final de las moaxajas. Eso quiere decir que las jarchas mozárabes se encuentran al final de las moaxajas, que eran poemas cultos escritos en árabe o en hebreo. Entonces podemos afirmar lo siguiente, vamos a decir lo siguiente, jovencitos, vamos a decir lo siguiente, que cuando hablamos de lengua romance, hablamos de una lengua mozárabe, una lengua romance mozárabe, islámica, y la bíblica, que sería obviamente la hebrea, pues, ¿no? Ahí está. Entonces es una mezcla de árabe, de latín y de hebrea, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál es la temática de las jarchas? El lamento de una joven enamorada por la ausencia del Habibi, ¿no? Entonces, algunos que son fanáticos, pues, de la música árabe, ¿no? Relacionado un poco con la música hindú, ¿m? ¿Tiene que ver un poco? Tiene que ver un poquito, ¿no? Ujú. Listo, ahora vamos a ver un ratito. Esto es... Ahora sí voy a cerrar mi... Ya está. Muy bien. Entonces vamos acá a ver el Habibi, ¿no? Hay una canción que hace tiempo me pidieron la palabra Habibi. La canción Habibi I Love You, ¿no? Que era de Pitbull. La vamos a poner de fondo. Entonces, ¿de qué trataba el tema de las jarchas? La temática del amor. ¿Por qué? Porque una joven lloraba, se lamentaba la ausencia de su enamorado, el Habib, ¿no? La métrica era popular, de arte menor y una estructura estrófica variable. La lengua y estilo están escritas obviamente en lengua mozárabe, romance hablado por los cristianos en zona musulmana. Y había una sencillez expresiva. Pero sin duda alguna, luego de las jarchas mozárabes, la que va a tener mayor repercusión en el tiempo y que va a ser como que el libro emblemático de los españoles, va a ser el Mester de Juglaría con el Cantar del Mío Cid. Entonces, si sabemos que en el siglo XI se dan las jarchas, ¿qué siglo se da el Mester de Juglaría? En el siglo XII. Y va a ser la primera gran obra de la literatura española. Aquí nos referimos al Cantar, al poema del Mío Cid, que pertenece al género de la poesía épica y al Mester de Juglaría. Se conserva una copia del siglo XIV, pero fue escrita entre los siglos XII y XIII, y exalta la figura del héroe castellano, que va a ser Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, que a su vez va a ser un personaje histórico. Por lo que podríamos decir que una característica del Cantar del Mío Cid que tiene una base histórica. ¿Por qué? Porque en realidad sucedió esto, ¿no? Y además se quiere exaltar este periodo de la Reconquista, ¿no? Porque ahorita vamos a comprender qué es lo que pasa con el Cid, ¿no? Con Rodrigo Díaz de Vivar, o Ruy Díaz de Vivar. Otra característica de este poema es que es anónimo, ¿no? Varias son las teorías sobre su autor, que probablemente fuera un clérigo culto por las referencias jurídicas culturales existentes en ellos. ¿Mm? Listo. El Cantar del Mío Cid refleja bastante fielmente el contexto histórico, la realidad geográfica, las costumbres
medievales, el sentido, la venganza, el destierro, las leyes y la guerra. Los grupos sociales y religiosos, nobleza, guerreros, clérigos, cristianos, moros. Además se halla inmersa en la lucha por el poder entre los fieles, entre los reinos de Castilla y León. ¿Mm? Muy bien, excelente, chévere. Mira, y acá está un castillo de San Bernardo en Toledo, ¿no? Y podemos ver ahí que se refleja, pues, ¿no? Ese espacio, ese contexto medieval. Mm, qué chévere, ¿no? Vivir en un castillo. La épica castellana. El Cantar del Mío Cid va a ser el libro más representativo de esta literatura medieval, sin duda alguna, dentro del Mester de Juglaría y dentro de lo que se llamaría un poema épico, un cantar de gesta, ¿ya? Es el más extenso, nos va a relatar las, las hazañas de un personaje histórico, Rodrigo Díaz de Vivar, que pertenece a la baja nobleza y logró ascender socialmente tras conquistar tierras a los musulmanes. En el Cantar del Mío Cid, el Cid campeador es un noble injustamente desterrado que debe luchar por la recuperación de su honra. Es un relato verosímil, por lo tanto tiene pues hechos reales, pues, ¿no? El documento se compuso a principios del siglo XIII, firmado por un tal Perabat, un copista de autor desconocido. Perabat pues va a ser el copista, ¿no? El traductor. Entonces, si la pregunta fuera, ¿quién fue el traductor del Cantar del Mío Cid? Va a ser Perabat. El poema del Mío Cid se va a dividir en tres partes, ¿no? Ya sabemos cuántos versos tiene, 3.730 versos, o sea, originalmente, obviamente es un poema, ¿no? Ahora también lo hay en prosa, ¿no? Al igual que la Divina Comedia, ¿no? Está escrita en verso, pero está también en prosa. Entonces acá ya hablamos de las tres partes del Cantar del Mío Cid. El Cantar del Destierro, ¿no? El Cantar del Destierro nos cuenta la historia del Cid, ¿no? De Ruy Díaz de Vivar, que ha sido desterrado de Castilla, su hogar. Entonces debe abandonar a su esposa, a sus hijas, a su esposa doña, doña Jimena, ¿no? Porque ella tiene sus dos hijas, doña Elvira y doña Sol, ¿ya? Doña Elvira y doña Sol, ¿listo? Entonces las tiene que dejar porque ha sido injuriado, ha pasado un deshonor social, ¿no? Como vasallo lo han injuriado, han blasfemado sobre él diciendo que él le está haciendo desleal al rey Alfonso VI. Entonces, debe abandonar a su esposa y a sus hijas. Y va a iniciar toda una campaña militar acompañado de todos sus fieles en tierras que no le pertenecen, ¿no? En tierras que se denominan no cristianas, enviando un presente al rey tras cada victoria para poder conseguir el perdón, el favor real, ¿ya? En el segundo cantar, que es el cantar de las bodas, el Cid se va a dirigir a Valencia en poder de los moros y logra conquistar la ciudad. Es así que va a enviar a su amigo y mano derecha, que va a ser Álvar Fañés, a la corte de Castilla con nuevos regalos para el rey. ¿Con qué intención? Bueno, con la intención de que lo perdonen, pues, ¿no? Así que envía estos regalos, pero no simplemente por enviar, sino pidiéndole que se le permita reunirse con su familia en Valencia, ya que sus hijas se iban a casar. Así que, bueno, teniendo tantas victorias y tantos regalos, tantos favores, el rey accede a esta petición e incluso lo va a perdonar y le va a levantar el castigo que pesaba sobre el campeador y sus hombres. Es así como el Cid poco a poco va recuperando su honra, pero no va a ser la primera vez que va a ser injuriado y va a tratar de recuperar su honra, sino que en el tercer cantar y último, denominado la afrenta de Corpes, la afrenta es sinónimo pues de injuria, de afrenta, de baldón, de ignominia, de oprobio, de vilipendio, de agravio, de insulto, de humillación, ¿no? La humillación en la afrenta de Corpes, perdón, la humillación de Corpes. ¿Por qué? Porque los infantes son unos cobardes, los infantes de Carrión, los infantes con los que se ha casado, sus hijas, doña Elvira y doña Sol, son unos cobardes,
primero son cobardes ante un león que se escapa, ¿no? Y del que van a huir como unas gallinas, ¿no? Ay, Y, y tal vez podemos decir que son unos amalamados, ¿no? Son unos, filenos. Entonces, este, bueno, pues van a salir huyendo de los leones, van a hacer su grito de guerra, ¿no? Y, y van a huir, ¿no? Y después, en la lucha contra los moros, se van a sentir tan humillados que los infantes no encuentran mejor manera que vengarse, ¿no? Pero vengarse contra ellos, no, son unos gallinas, son unos, ya tú sabes, ¿no? Entonces, después, en la lucha contra, bueno, después de que han sido humillados con los moros, ellos van a hacer un viaje hacia Carrión, ¿no? Con sus esposas. Ajá. Entonces, porque son los infantes de Carrión, ¿no? Y al llegar al Robledo de Corpes, en Carrión, ¿no? Por eso es la afrenta de Corpes, porque todo sucede en el Robledo de Corpes. ¿Qué es lo que van a hacer con sus esposas? Las van a injuriar, las van a, les van a dar un latigazo, ¿no? Las van a azotar, ¿listo? Entonces las van a azotar, las van a abandonar dejándolas desfallecidas, ¿no? Van a estar pues con lágrimas en los ojos y todo eso se va a enterar su papá, pues, ¿no? Y nuevamente ha sido deshonrado, ¿no? Ha sido deshonrado, no solo una, sino dos veces, ¿no? Esta vez ha sido deshonrado pues porque es un papá, ¿no? Su papá han atentado contra sus hijas, ¿no? Entonces, en la primera deshonra era como un vasallo. La segunda, como un padre injuriado porque han azotado, ofendido a sus hijas, ¿no? Así que el Cid va a pedir justicia al rey, ¿no? Hace un juicio y el juicio culmina con el duelo en el que los representantes de la causa del Cid vencen a los infantes de Carrión. Así que queda nulo este matrimonio. Él pide que se les devuelva sus espadas del Cid, ¿no? Que es la tizón y colada. Y además, bueno, acá vemos que el caballito del Cid se llama Babieca, ¿no? El caballito del Cid se llama Babieca. ¿Y qué significa Babieca en español? ¿No? Tiene un significado, o sea, es el nombre del caballo. Pero si alguien te dice Babieca, tú le vas a decir, ah, qué chévere, me está diciendo porque soy como un caballo, como un noble caballo que ha servido a una causa noble. No, no te está diciendo que eres alguien valiente como el caballo, osado, atrevido, gallardo. No, te está diciendo que eres un avanto, que eres un opa, que eres un tonto, un bobalicón, un pasguato, un memo. Eso te está diciendo si te dicen alguna vez eres un babieca, ¿ya? Entonces, pero acá, bueno, el nombre de babieca es el nombre de un caballo. Entonces, como caballero es un perfecto vasallo, fiel a su rey, valiente, generoso y clemente con sus enemigos. Pero eso no bastó, no bastó. Es así la vida, ¿no? O sea, tú puedes ser todo lo que tú quieras, pero hay personas que te van a ver querer hundir, ¿no? Entonces, de nada sirve, ¿no? Pero entonces lo que queda es, pues, tratar de recuperar la honra, como lo hizo el Cid. Y lo logró, recuperó, ¿no? Recuperó a su familia y recuperó ser reconocido por el rey. Como individuo, es un hombre familiar. Y como un hombre familiar también lo han deshonrado al pobre, ¿no? Con sus hijas. Pero finalmente, el poema termina con el proyecto de boda entre las hijas del Cid y los infantes de Navarra y Aragón. Entonces, son dos veces que ha sido ofendido el Cid, y son dos veces las que se va a casar las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, ¿no? Esta vez con los infantes de Navarra y Aragón. La primera vez fue con los infantes de Carrión, que fueron unos cobardes, ¿no? Que fueron unos, sí, ¿no? Sí, 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 ¿no? Entonces, una vez más, ¿quieres escuchar al sí? Ya, vamos a escuchar al sí, ¿ya? Sí, sí, sí.
¿Dónde estás? No, ya no quiere aparecer el sí. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Muy bien, ahora es el momento de conocer al traductor del Miosit, que va a ser Perabat, ya lo habíamos mencionado. Poesía del Mester de Clerecía. Entonces vamos por partes. El Mester de Juglaría, siglo XII, con el poema del Miosit. Siglo XI, las Jarchas. Siglo X, en las glosas. Ahora, siglo XIII y siglo XIV está representado por el Mester de Clerecía con Gonzalo de Berceo y el arcipreste de Ita. La intención de toda esta literatura siempre va a ser, bueno, o sea, todas tienen una intención didáctica, ¿no? Pero más el Mester de Clerecía, que tiene una literatura culta, didáctica y además moralizante. El Mester de Clerecía es el oficio de los clérigos. El Mester de Juglaría, el oficio del juglar, que ya sabemos quién era un juglar, ¿no? Era un poeta popular. Está iniciado por Gonzalito de Berceo, tiene un objetivo didáctico y moral, se utiliza mucho la cuaderna vía, eso quiere decir que la cuaderna vía va a ser la estrofa por antonomasia del Mester de Clerecía. No lo puede emplear el Mester de Juglaría, no lo puede emplear eh, otro tipo, ¿no? Otro tipo de personas. Simplemente los que pertenecen al Mester de Clerecía. Todos ellos van a utilizar la cuaderna vía, que son 4 versos de 14 sílabas, es decir, de versos alejandrinos, con una fuerte cesura, con una fuerte pausa en mitad del verso, y rima consonante. Eso quiere decir que, bueno, son rimas consonantes. 14A, 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 14A. 4 versos alejandrinos, ¿no? 4 versos de 14 sílabas, o sea, de 14 sílabas son 14 alejandrinos. Expresiones juglarescas para mantener la atención de los espectadores y se combinan temas de tradición culta y popular. Entonces, aquí hay una pregunta muy conocida, ¿no? ¿Quién es el primer poeta de nombre conocido? Gonzalito de Berceo. Gonzalo de Berceo va a ser conocido como el primer, bueno, es el primer poeta de nombre conocido, ¿no? Sí, 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 ahorita voy a nuevamente, ¿cómo se dice? Presentar. Ya, ya cerrado, siempre se cierra. No sé por qué. Virus. Sigamos entonces, seguimos con Gonzalo de Berceo, el primer poeta de nombre conocido. Ya, él va a ser el... No, 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 no. Ya. Gonzalo de Berceo, el primer poeta de nombre con nombre conocido, él destaca por su obra, pues, por su obra Los Milagros de Nuestra Señora, ¿no? Hombre culto y clérigo secular vinculado al monasterio de San Millán de la Cogolla y en La Rioja. Tiene varias obras, don Santo Domingo de Silos, San Millán de la Cogolla y Santa Oria, pero su obra más importante va a ser Los Milagros de Nuestra Señora, que tal como lo dice el título, son los milagros de una señora. ¿Y quién es la señora? Una virgen, la Virgen María, ¿no? Básicamente, si lo pasamos a la actualidad, sería pues, como decir, qué cosa. Em, los milagros de la señora, de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces sentimos el airecito, ¿no? Sentimos el airecito de la Rosa de Guadalupe. Entonces son los milagros que se le hace a una persona cuando está a punto de colapsar su vida, ¿no? Cuando se encuentra ante un problema, sale el airecito de la Rosa de Guadalupe. Ese no es, ¿no? No es el airecito. Listo. Y se dice el milagro, ¿no? Entonces,
Básicamente, lo que habla es sobre los milagros de la Virgen María, ¿no? Cuando están pasando por algún problema. Y efectivamente, se usa la cuaderna vía, ¿no? De versos alejandrinos monorrimos, 4, ¿no? 4 versos de 14 sílabas. Gonzalo de Berceo, primer autor castellano con nombres de envergadura, lenguaje sencillo. Son breves relatos que repiten un mismo esquema, personajes devotos de la Virgen que se encuentran en algún problema o peligro y se salvan por un milagro de esto. Entonces, mira, volvemos a ver que se repite hasta estos días esa tradición medieval, como dicen algunos, de atribuir los milagros a un santo o a una virgen, ¿no? Bueno, es todo un misterio, ¿no? Pero lo que podemos decir es que hasta ahora se atribuyen milagros a muchos santos o a la Virgen, ¿no? Eso ya es la devoción, la fe, ¿m? Y eso se tiene que respetar, ¿no? No por decir que es un concepto medieval, ¿no? Vas a decir que se elimine, ¿no? Como por ejemplo lo último que tuvimos que fue la tradición del Señor de los Milagros, ¿no? Muchos tienen mucha fe sobre él. Pero bueno, hay muchos datos ocultos, pero nos quedamos con aquello bonito que nos transmite tener una tradición religiosa, por así decirlo, ¿no? De asistir a todos los años al Señor de los Milagros, al Señor de Locumba. ¿M? Es muy, muy bonito, ¿no? Ya está. O a la Rosa, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, se respeta, ¿no? Se respeta y bueno, pero hay todo un misterio, pero nos quedamos con lo bonito que sucede, ¿no? Los milagros en la vida de una persona. El Mester de Juglarí de Clerecía, representado también en el siglo XIV por Juan Ruiz, también conocido como el arcipreste de Ita. Ya bueno, lo que vamos a ver es que también es un libro didáctico. Su mejor libro es el libro del buen amor, ¿listo? Que se entiende como buen amor aquel amor a un amor bonito, ¿ya? A ver. Del autor solo conocemos el nombre y su condición de sacerdote en la localidad de Ita, en Guadalajara. De una acusada personalidad divertido, cantaba los placeres del mundo y al mismo tiempo tenía una profunda religiosidad. Este libro del buen amor es autobiográfico, pero no se descarta de que sea el mismo Juan Ruiz, ¿no? Pero ¿cómo podría ser él si es que él es religioso, ¿no? Pero entonces nos dicen de que fue autobiográfico para que sea más llamativo, ¿no? Es decir, como que, claro, más cuestionable también, ¿no? Pero eso no, bueno, no quiere decir que Juan Ruiz, un sacerdote, un arcipreste, esté contando su vida amorosa, ¿no? Como un don Juan. Dice, aunque la obra esté escrita en forma autobiográfica, se debe interpretar como un recurso expresivo para aproximarse al lector, ¿no? Eso quiere decir que no estamos seguramente de que se nos cuente la vida de un concupiscente, de un don Juan arcipreste de Ita, ¿no? Sino, qué escándalo, ¿no? Aunque también hay escándalos en la época medieval de los sacerdotes, ¿no? Qué terrible, qué horrendo. Pero bueno, está escrita en verso con predominio de la cuaderna vía. Nuevamente aparece la cuaderna vía, no es una constante, no te vayas a olvidar. Estructura, narra de forma autobiográfica diferentes episodios amorosos. El autor, el yo narrativo, intenta conseguir el amor de alguna mujer o de cualquier mujer y para ello recurre a las alcahuetas, la trotaconventos. Y más adelante vamos a hablar sobre la trotaconventos, la alcahueta, la tercera, la metiche. ¿Ah? También aparecen cuentos, digresiones morales y composiciones líricas y burlescas. El eje temático es el amor, entendido como buen amor, el que está regido por normas y por el amor a Dios, ¿no? Ese es el bonito amor que debe imperar pues en esta vida. Pero no siempre es así, no siempre es así, pues no siempre todo es color de rosas. Cuando el amor deja de ser un amor bonito, un buen amor, cuando aparece
el amor regido por los instintos, que ya es un amor más pasional, ¿no? Y que aquí en este libro es el loco amor, ¿no? Ese amor obsesionado, ese amor tóxico, ese amor en el cual simplemente quiero complacer mis más bajos instintos, ¿no? Mis más bajas pasiones. Simplemente quiero conseguirlo por simple placer, por así decirlo, ¿no? Y ya no pienso en el amor bonito, ¿no? Y es algo que pasa actualmente, ¿no? O que siempre está pasando, ¿no? ¿Mm? Por eso casi es muy difícil de creer en un amor verdadero, dicen, ¿no? Ya estoy decepcionado del amor, ¿no? Ya no creo en el amor, dicen, ¿no? Entonces, bueno, es como lo mismo, ¿no? Creer en una devoción hacia la Virgen, como también decir, no, ya no creo en eso, ¿no? Ya no estamos en época medieval. Pero vemos que hay cosas que nunca van a pasar de moda, ¿no? Como la religión y como el amor. Así que ahí está un pequeño pensamiento en esta hora de la mañana. ¿Ya? Pero entonces, nosotros sabemos que existe un buen amor y también un loco amor. La intención es didáctica, es moralizante. Entonces, el autor nos dice de que, bueno, tiene una originalidad. Hay una mezcla de religiosidad y temas profanos, ¿no? Obviamente, lo religioso sería que tú, pues, pensaras en casarte, ¿no? Tener un amor bonito por la legal, ¿no? Por la de Dios. Y el tema profano simplemente lo sensual, lo voluptuoso, ¿no? Lo hedonista, la búsqueda del placer, la lujuria, la concupiscencia, la rijosidad, la libidinosidad. Entonces, por eso es que con esa intención moralizante, el objetivo del autor al escribir este libro es ambiguo. Ya la vemos así en el prólogo. En el prólogo de este libro dice, y cuando dice que quiere prevenir contra el loco amor, pero que si algunos no desean hacerle caso y quisieran usar el amor loco, en ese libro hallarán algunas maneras para ello. Entonces nos deja un cierto libre albedrío, ¿no? Porque acá nos está dando consejos para prevenir el loco amor, ¿no? No debemos llegar a ser tóxicos, por así decirlo. Pero si tú no quieres hacer caso, entonces déjate llevar por ese loco amor, porque ahí también encontrarás las maneras para poder hacerlo. Entonces es muy moralizante, ¿no? Pero también es para que uno elija, pues, ¿no? Y uno debe elegir entre lo que crea conveniente, ¿no? El estilo es un lenguaje rico y variado, se emplea el registro culto y coloquial. ¿Se comprendió entonces de qué trata el libro del buen amor? Ahí está. El libro del buen amor, ¿de quién? De Juan Ruiz, el arcipreste de Hita en el siglo XIV. Ahora ya vamos entrando a lo último, ¿listo? A la... ya, bueno, todavía no. Acá se menciona de que el libro del buen amor, en el libro del buen amor, aparece ya por primera vez el personaje de la tercera, o la alcahueta, que es la doña Urraca, o conventos. Por eso es que podríamos decir que, que el libro del buen amor es el antecedente de la Celestina, con doña Urraca. ¿Por qué? Porque no obstante, doña Urraca, a diferencia de la Celestina, va a ser menos astuta y malvada. A su muerte el arcipreste la llora e increpa a la muerte en este bello planto. Hay muerte, seas muerta, malandante. Mataste a mi vieja, matásteme a mi ante. Enemiga del mundo, que no nace semejante. De tu memoria amarga, non es que non se espante, ¿no? Amarga no es que no se espante, ¿no? Entonces hay una variación del lenguaje, ¿no? Antiguo, ¿no? Es un arcaísmo, pero ya no decimos así. Sería de tu memoria amarga que no es que se espante, ¿no? Algo así. Entonces, ¿por qué vamos a tener siempre como máximo referente a la Celestina? Porque la Celestina va a ser la figura universal de lo que representaría una personaje con bajas pasiones, dejada llevar por sus instintos, porque aquí decimos que la doña Urraca va a ser menos astuta, menos malvada, ¿no? Entonces como que hay un grado de inferioridad. Quien la supera totalmente va a ser la Celestina de Fernando de Rojas.
Por eso es que un antecedente de la Celestina va a ser el libro del buen amor. Entonces, el día de hoy conocemos ese dato adicional, ¿no? Si es que no lo sabíamos. La prosa en el siglo, bueno, luego en el siglo XIV también aparece don Juan Manuel, con el libro del Conde de Lucanor o el libro de Patronio, ¿ya? Entonces, bueno, ¿por qué se llama el libro de El Conde de Lucanor o el libro de Patronio? Porque el Conde de Lucanor era un hombre que no sabía nada de la vida, por así decirlo, ¿no? Recurrió a Patronio, que era su consejero, su tutor, su sirviente, para que le dé consejos sobre qué es lo que tenía que hacer en esta vida, ¿no? Pobrecito el Lucanor, ¿no? Un hombre muy ingenuo, pero muy, a su vez muy, va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo con este libro. ¿Mm? Es una colección de 51 cuentos, ¿ya? Mm, que tienen una moraleja, que son escritos para enseñar a quienes lo oyeren, es decir, para poder transmitir un mensaje moralizante al lector a través de una historia ficticia. Cada cuento va a ser distinto y trata historias diferentes, pero todos los 51 comparten una misma estructura con moraleja final. La temática de los cuentos son muy distintos, basados en situaciones y reflexiones que se puedan aplicar en la vida real y enseñando valores universales. Entonces, nuevamente, el Conde de Lucanor o libro de Patronio tiene una intención didáctica moralizante. Todos ellos son como como cuentos fabulescos que tienen una moraleja, ¿no? ¿Listo? Entonces, de eso trata el Conde de Lucanor, ¿cierto? Em, entonces, decíamos que mm, a ver, un resumen de esto sería ya. Claro, un pequeño resumen de esta obra sería que nos cuenta la historia de un conde llamado Lucanor, que es muy bueno, honrado, y que siempre busca el bienestar de su pueblo, por lo que a veces le pide ayuda a su consejero, el cual es un hombre que de confianza, que siempre busca la manera correcta, adecuada y fácil, para que el conde entienda ciertos aspectos de la vida. Así que él le va narrando historias, fábulas y cuentos en los que al final siempre van a tener una moraleja, ¿no? Y que el conde tiene que descubrir para encontrar lo que busca al pedir ayuda y al final cuando cada historia termina el conde se saca una moraleja, ¿no? Que todos entendieran y hacía que lo anotaran en este libro. Entonces cada historia tiene diferentes personajes, diferentes tiempos, ¿no? Una obra con una intención netamente moralizante. La poesía culta y la poesía popular, nace el humanismo en Italia, ya estamos en un pre-renacimiento. Entonces, una pregunta tal vez será, ¿quiénes son los representantes del pre-renacimiento? Van a ser Jorge Manrique, también va a ser Fernando de Rojas y tal vez don Juan Manuel, ¿no? Don Juan Manuel que ya estaba por ahí en el pre-renacimiento, ¿ya? Entonces, Coplas a la muerte de su padre nos habla sobre el tópico de la fugacidad de la vida. 24, la primera parte está dedicada a la fugacidad de la vida, ¿ya? La muerte, lo inevitable del destino humano. Todos tarde o temprano vamos a llegar a morir, ¿no? El, había una parte, un tópico literario que hablaba sobre eso, ¿no? El, la muerte igual a todos, ¿no? Un tópico literario. El omnis mors aquat, ¿no? Equat. La muerte nos llega a todos tarde o temprano, no distingue raza, no distingue condición, no distingue color, no distingue nada. Todos morimos, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que hacer buenas acciones también en la vida. Segunda parte, ejemplificación con casos concretos del expuesto anteriormente. Tercera parte, el elogio de su padre. Recuerda su vida ejemplar que le hará merecedor de la vida eterna y de la vida de la fama. Entonces, en total son 24 dedicados a la fugacidad de la vida y 16 cantos, estrofas dedicadas a su padre. Por lo tanto, hacen un total de 40 cantos, de 40 estrofas, ¿no?
Eso es lo que tenemos que saber, recordar. Muy bien, excelente, bueno. Bueno, todos queremos trascender, ¿no? La actitud de Manrique es la de un caballero cristiano que considera la vida terrenal como un paso hacia la vida eterna, aunque también aparece por primera vez la vida de la fama, el recuerdo que los grandes personajes dejan en esa vida de honor, y de esta forma se anuncia el renacimiento. Entonces, hay que trascender en esta vida, ¿no? De diversas formas. Decíamos que para poder trascender, primero, había que plantar un árbol. Segundo, publicar un libro. Tercero, tienes que tener tu descendencia, ¿no? Muy bien. Textos, coplas a la muerte de su padre. A ver, ¿quién lee esta poesía culta cortesana del siglo XV de Jorge Manrique? A ver, ya vamos participando. A ver, a ver. ¿Quién lee? Voluntarios. Nadie. Muy bien. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Ahora, por esta parte, eso le pertenece a Jorge Manrique. Por esta parte tenemos a Antonio Machado. ¿Por qué está Antonio Machado con proverbios y cantares? Porque Machado va a ser un glosador de Manrique, y en varios de sus poemas se aprecia claramente la inspiración manriqueña. Eso quiere decir que, mira, por ejemplo, cuando hablábamos de simbolismo, ¿quién influía en el simbolismo de Charles Baudelaire? Influía, evidentemente, Edgar Allan Poe. Ahora, en la poesía de Machado, cuando hablemos de generación del 98, Antonio Machado, ¿no? Eh, quien va a influenciar en su poesía, evidentemente es la poesía manriqueña. ¿De quién? De Jorge Manrique. ¿Ya? Entonces, aprecia profundamente del poeta medieval su creación sencilla, alrededor de lo cotidiano, y su admiración llega al punto de dar a su último y misterioso amor el nombre de la esposa de Manrique, Guiomar. Ahí está. Entonces, pues, ¿Mm? Hay una relación entre Jorge Manrique y la generación del 98. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Excelente, chévere. Porque además recuerda que Machado es español, pues, ¿no? Entonces, ya estamos en esta vertiente de lo español, de lo medieval. Bueno, de lo medieval y luego lo español. Bueno, chicos, nuevamente se cerró, ya vamos terminando también en esta parte, ya vamos a entrar a los renacimientos y luego a la práctica, ¿no? Ya. Rápidamente entonces, ya estamos entrando en lo último. Ya. Ahora pasamos al fin de la Edad Media. ¿Quién le pone punto final? Está ligado entre lo, por ejemplo, dicen, ¿no? A ver, había una pregunta acá. Pregunta. Un ratito. Había una pregunta acá de la práctica. Ya. Su obra refleja la lucha entre dos concepciones, lo medieval, que está ligado a la religiosidad, y lo renacentista, que exalta la vida por encima de todo. Entonces, ¿quién ya está en ese bando, ¿no? Así como Estefan Mallarmé, que finalizaba el simbolismo, pero daba inicio al vanguardismo. Estará Fernando de Rojas. Con la Celestina le pone punto final a la Edad Media. Entonces, ¿quién finalizaba en el siglo XV la Edad Media? La Celestina, que va a representar lo medieval, que es basado en lo religioso, y lo renacentista, que resalta la vida por encima de todo. Dice Cervantes que es para él, la Celestina, libro, a mi entender, divino, si descubriera más lo humano, dijo Cervantes sobre la Celestina.
criticando la excesiva presencia de todo tipo de pasiones de los hombres y las mujeres en esta obra. Bueno, inicialmente solo se llamaba Comedia de Calisto y Melibea, ¿no? Aparece en 1499 con 16 actos, pero Fernández de Rojas va a aumentarle a 21, ¿cierto? Si eran 16, al final quedó con 21 actos, la tragicomedia de Calisto y Melibea, que con el tiempo ha pasado a convertirse, a conocerse con el nombre de La Celestina. Bueno, todos los personajes son egoístas acá, presentan su individualidad, ¿no? Todo lo desean para sí. Así que son dominados por sus pasiones y esas pasiones en cualquier momento les va a provocar una tragedia. Por eso es que se llama tragicomedia, porque los personajes aquí mueren, ¿no? La Celestina es la figura universal de la alcahueta, ¿no? La Celestina muestra la organización social de finales del siglo XV y un nuevo mundo a las puertas del Renacimiento. Los amantes son dos nobles, ¿no? Calisto, que es víctima del loco amor, ¿no? Se enamora de Melibea, pero es víctima del loco amor, importándole solo su propio deleite, ya no está enamorado. Melibea, también de una familia noble, responde asimismo al modelo de dama de amor cortés que rechaza al indiscreto Calisto. Pero cuando se enamora, se entrega con un amor sin límites, toma sus propias decisiones y puede emplear diversas artimañas para conseguir sus propósitos. Su decisión final es el suicidio, que la redime como la heroína del amor, Melibea, ¿no? Pobrecita. Entonces, primero rechaza a Calisto y luego cuando Calisto, con ayuda de la Celestina, se enamora perdidamente, pues, ¿no? Entonces, ahora ya Calisto la rechaza, ¿no? Bueno, todos los personajes como los criados, Semprón y Pármeno, y las pupilas de Celestina, Elicia y Areusa, pues también persiguen sus propios ideales, ¿no? Se dejan llevar por sus bajas pasiones, por su ambición. Y en cambio la Celestina es el gran personaje, el verdadero motor de la obra. Es inteligente, es bruja, conocedora de los más diversos oficios, pero todo ello y su ambición la van a conducir a la muerte. Ella carece de todo sentido moral y también hipócrita en sumo grado. Responde al tipo de la tercera o alcahueta, cuyo antecedente es la vieja urraca, la trataconventos del libro del buen amor. Rojas logra fundir todos los modelos y superarlos creando una figura universal, la figura de la alcahueta, de la Celestina. Entonces, bueno, ella va a finalizar esta época medieval. En Francia tenemos el cantar de Roldán, en Alemania el cantar de los Nibelungos y en España teníamos el cantar del mío Cid, ¿no? El poema épico anglosajón, el Beowulf, el poeta medieval Quirten de Troyes, con su obra el Perceval o el cuento del Grial Lancelot, ¿no? Que nos cuenta la historia del rey Arturo. La espada de Roldán era Durandarte, la espada del mío Cid es Tizón y Colada, ¿no? El caballo del mío Cid es Babieca, ¿no? Renacimiento español. Hablamos del siglo de oro español, que se divide en Renacimiento y Barroco. El Renacimiento, representado por Garcilaso de la Vega, representante de la escuela italiana, escuela petrarquista, porque sigue los modelos de Petrarca, entonces conocido como el Petrarca español, Garcilaso de la Vega. Su musa va a ser Isabel Freire, ¿no? Pero en realidad su esposa es Elena de Zúñiga. Obras, Salicio y Nemoroso, que son églogas, el amor entre pastores, ¿cierto? El tema va a ser el amor cortés. Salicio y Nemoroso, ¿no? Salicio que está enamorado de Galatea y Nemoroso que está enamorado de Elisa, ¿no? Entonces, de esta forma es, ¿no? Salicio que va a llorar por Galatea y Salicio y Nemoroso por Elisa. ¿Mm? Muy bien. Entonces, Nemoroso llora por la muerte de Elisa y Salicio llora por el desdén de Galatea, ¿no? Entonces, primero vemos el desdén de Galatea con Salicio y luego el otro infortunio que tienen este pastorcito es que Nemoroso
llora por la muerte de Elisa, y Elisa sería pues Isabel Freire, ¿no? Su musa inspiradora, ¿ya? Eh, bueno, y es famoso por églogas, básicamente. Fray Luis de León, el representante de la escuela salmantina, va a ser encarcelado por traducir el Cantar de los Cantares. Su frase, cuando luego de que sale de la cárcel y regresa a la Universidad de Salamanca, es, como decíamos ayer, la obra es a la vida retirada y la perfecta casada. ¿Cuál es el género que pertenece a la vida retirada? Es el género lírico. La especie, oda. En la estrofa emplea la lira. Fray Luis de León emplea simplemente y siempre la lira, que es la combinación de heptasílabos y endecasílabos, 7 sílabas y 11 sílabas, respectivamente. El hombre es la paz del campo frente al mundanal ruido de la ciudad. O simplemente el tema de la oda a la vida retirada es la exaltación de la vida campestre, ¿no? Él alaba, él nos menciona los beneficios que tiene vivir en una vida campestre, el campo, el Beatus Ili, ¿no? El lugar agradable, que sería el tópico que estaría aquí presente en Fray Luis de León. Escuela salmantina y conocido como el Horacio español. Ahí está, ¿no? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Luis de Góngora y Argote, representante del culteranismo, con su obra de Polifemio y Galatea, Soledades, que es una poesía, una íloga pastoril también, la fábula de Polifemo y Galatea, ¿no? Polifemo sería un gigante que se enamora de Galatea, ¿no? Pero Galatea, pues, no está enamorada de Polifemo, ¿no? Y al final Polifemo, pues, vence y se queda, bueno, quiere estar con Galatea. En el conceptismo tenemos a Francisco de Quevedo con el Parnaso español, historia del buscón llamado Don Pablos. Y bueno, recuerda que el Parnaso español le corresponde a Quevedo. El viaje al Parnaso a Cervantes. El diente del Parnaso, quien imita a Quevedo en Perú sería Juan del Valle Caviedes, ¿no? No te olvides, por favor. Parnaso español le corresponde a Francisco de Quevedo y viaje del Parnaso o viaje al Parnaso es de Cervantes. Narrativa del siglo de oro, aparece en la novela caballeresca, el Amadís de Gaula, una literatura anónima, la poesía, la literatura pastoril con la Galatea de Cervantes, la picaresca con el Lazarillo de Tormes, es una novela nacional, es el pícaro por antonomasia, por predilección, el antihéroe, ¿no? El antihéroe. ¿Por qué es el antihéroe? ¿No? Tendríamos que preguntarnos. No es un héroe en tanto no cumple con muchas de las virtudes que debe tener un héroe épico: valor, lealtad, nobleza, etcétera. Mas en cambio, el Lazarillo es depositario de una serie de vicios y de defectos, por lo que estaría más cerca de ser el personaje, el villano. Claro, se venga de sus amos, es más, no roba para el beneficio de los demás, roba para sí mismo, ¿no? Es un pícaro, un astuto, por lo tanto, más adelante él saldría adelante, ¿no? Él ya tendría un oficio, es un astuto siempre sabe cómo salir bien librado, ¿no? Hay que seguir la astucia de Lazarillo. Lazarillo de Tormes es anónima, bueno, tenemos acá novelas picarescas, ¿no? Rinconete y Cartadillo de Miguel de Cervantes, La vida del buscón llamado Don Palos de Francisco de Quevedo, El diablo cojuelo. Entonces, mira, tienes que observar los títulos para poder distinguir qué obras son picarescas y qué obras no. Obviamente la serie de Tormes es picaresca. Se publica en 3 ciudades, en Burgos, en Alcalá de Henares y Amberes, simultáneamente en 1554. El género es narrativo y la especie es novela picaresca. En realidad se llamó La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. El personaje, los amos por los que pasa es el ciego, clérigo, escudero, fraile, buldero, capellán, alguacil, arcipreste, ¿no? Entonces, la estructura del Lazarillo de Tormes es un prólogo y siete tratados, ¿no? Un prólogo y 7 tratados, ¿ya? Muy bien, excelente, chévere. Luego tenemos por último a Miguel de Cervantes Saavedra.
el Manco de Lepanto, porque pierde, digamos, dice que pierde la mano, ¿no? En la batalla de Lepanto. Obra su primera novela y única novela pastoril es La Galatea. Entonces no te vas a olvidar. Primera novela de Cervantes, La Galatea. Rinconete y Cortadillo tiene poesía El viaje del Parnaso, ahí está, ¿no? El viaje del Parnaso. ¿Quién era el Parnaso español? Quevedo. Viaje del Parnaso, Cervantes. En teatro tiene Numancia y su obra cumbre, por antonomasia, por predilección, es el Don Quijote de la Mancha. ¿Con qué otro nombre le conozco a Cervantes? Como el Boccaccio español, como el creador del entremés y el príncipe de las letras hispánicas. ¿Por qué es el Boccaccio español? Porque el Boccaccio español, recuerda que ya daba origen a una narrativa moderna, y Cervantes también, con el Quijote, ya da luces de lo que sería el modernismo, ¿no? ¿Listo? La obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha pertenece al género narrativo, especie novela. La primera parte se titula El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y la segunda parte El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, ¿no? El fin es parodiar las novelas de caballería y el tema es la misión caballeresca entre la realidad y la fantasía, ¿no? Entonces, bueno, cuenta la historia de Quijote, de que ha leído muchas novelas de caballería, por lo tanto, él decide pues aventurarse y salir a las calles, a los pueblos, en búsqueda de aventuras y de conquistas. Él idealiza mucho a una simple pueblerina, que sería su musa, al don San Lorenzo, que, que para él sería Dulcinea del Toboso, ¿no? ¿Ya? Y Alonso Quijano, que se convertiría en el hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Por eso la obra empezaba así, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre quisiera recordarme, o no acordarme. Entonces, Alonso Quijano representa el idealismo, ¿no? Mientras que Sancho representa la realidad. Pero al final, cuando está a punto de morir Quijote se vuelve Sancho, se produce la sanchificación de Quijote y Sancho se convierte en Quijote, se produce la quijotización de Sancho. Tiene tres salidas, ¿no? Tres salidas de aventuras, ¿ya? Entonces hay una pregunta, ¿no? ¿Cuántas salidas tuvo Don Quijote? Tres salidas. Bueno, entonces la intención, la misión, la finalidad es parodiar las novelas de caballería, ¿ya? Y obviamente en alusión a un noble, a un hidalgo. Listo, ahora sí podemos pasar a la práctica rápidamente, ¿ya? Por ese palpitar, ya. ¿Quién tiene tu mirada? Yo puedo presentir, ya. Sigamos entonces con la práctica, que nubla la razón, ya. Bueno, tenemos los ejercicios propuestos y ahora sí vamos a ir con más destreza, con más artería, con la práctica del día de hoy, para no quedar con cabos sueltos. En su obra refleja la lucha entre dos concepciones, la medieval, basada en la religiosidad, y la renacentista, que exalta la vida por encima de todo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? La respuesta correcta, respuesta C. La Celestina. Muy bien. Sería la Celestina, ¿cierto? Excelente, chévere. ¿O no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Renacimiento. ¿Mm? Mío Cid ya es medieval. No es una característica de los cantares de gesta. ¿Cuál no sería una característica de los cantares de gesta? Pam, param, pam. Pam, param, pam, param. Participen, por favor. ¿Culto? Culta, pero no es culta. Eso le pertenece a a la clerecía. No corresponde al contexto histórico de la Edad de Oro español.
La D. Las clases pobres no son olvidadas. Mm, ¿Seguros, seguros? Correcto, las clases pobres no son olvidadas, son olvidadas, ¿no? No son olvidadas. Autor conocido como el Petrarca español, lo hemos mencionado el día de hoy. Respuesta correcta, respuesta Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, ¿no? Imitada a Petrarca. Muy bien, Profesor, dígame. una pregunta. Petrarca y Boccaccio, ¿a qué corriente literaria pertenecen? En el caso de Petrarca es Renacimiento, Boccaccio también, son pre-renacentistas, ¿no? Ujú. Pero es más ligado al Renacimiento, ¿no? Porque después de la literatura medieval viene el pre-renacimiento, así como ahorita hemos mencionado que estamos en la literatura medieval, y luego viene un pre-renacimiento con Don Juan Manuel, con Jorge Manrique y con Fernando de Rojas, ¿no? Ajá, entonces están en un pre-renacimiento, ¿ya? Profesor, ¿y Dante Alighieri? ¿Quién? Dante Alighieri. Dante Alighieri es ¿A qué netamente era? pues medieval, ¿no? Ujú, netamente medieval, ¿ya? Pues, listo. Marca la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre las referencias culturales presentes en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A ver, marque la alternativa que contiene. ¿Reconstruye la sociedad española de la época medieval? No, porque ya supone que hay un renacimiento, un modernismo, así que no creo que sea conveniente decir que sea eso. Su estilo renacentista se refleja en el uso de los contrastes, tampoco. Los personajes provienen de distintos estratos sociales, sí. Sancho Panza, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Se exponen sentimientos nobles como la justicia y la bondad, correcto, ¿no? Es un hidalgo que quiere luchar por la justicia y el amor, ¿no? Por así decirlo. Entonces sería la 3 y la 4. ¿Qué afirmación guardan relación con Lazarillo de Tormes? Se presenta de forma autobiográfica, es correcto. Carece de humor, si es pícaro, ¿cómo voy a decir que no tiene humor? Nada que ver. Critica agudamente la moral del clero, correcto. Aparece el clero que aparece como una figura que explota el Lazarillo. El protagonista no logra superar su miseria de condición. Decíamos que si era astuto, ¿cómo no va a lograr superarse? No corresponde. Sí se supera. Consta de un prólogo y 7 apartados, correcto. Entonces sería 1, 3 y 5. Coged de vuestra alegre primavera. Acá simplemente recordamos el tópico. Coged, ¿no? El colige Virgo Rosas. ¿Qué significaba? Coged virgen, coged doncella, las rosas. Que se relacionaba con el carpe diem. Aprovecha el momento. Por lo tanto, ya no tengo que leer nada. En el fragmento anterior, el tópico, además se dice tópico, ya lo dice todo, por Garcilaso de la Vega. ¿A qué alude? ¿A qué hace referencia, estimada? La A. A aprovechar la juventud y la belleza corporal, porque todo eso, tarde o temprano, acaba, termina, ya no se es joven, nunca más, ¿no? Es el máximo representante de la escuela salmantina. ¿Quién era? Como Fray Luis decíamos de ayer, León. Fray Luis de León. Félix de León. Fue un poeta que renovó la poesía española con nuevos procedimientos, temas y recursos, aplicando con belleza y originalidad lo que aprendió de los poetas italianos. ¿Quién aprendió de un poeta italiano? ¿A quién se referirá? Además es poeta porque escribe églogas. Feliz y enamoroso. Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León es escuela salmantina, nada que ver con italianos. Cervantes Saavedra es renacentista, siglo de oro. Fernando de Rojas es medieval, nada que ver. Lope de Vega es el teatro del siglo de oro que todavía no hemos visto, no se ha visto el día de hoy. Lo vamos a ver seguramente la próxima semana. No es una característica de la producción literaria de Fray Luis de León. Su tema central es Dios, obviamente, es religioso, ¿no? Es un fraile. ¿Cuál no es entonces una característica? Su estilo es claro, armonioso y dulce, obviamente es poético. No utilizó la lira, eso es incorrecto. Fray Luis de León utiliza la lira, heptasílabos y endecasílabos.
Excelente, chévere. Relaciona novela caballeresca, obviamente con caballeros, pastoril con pastores, novela picaresca con pícaros. Entonces la relación es, ¿cuál sería tu relación? La Uno C. b la C, ¿no? 1B, 2A, 3C, correcto. Relacione el acontecimiento con su ubicación en el respectivo cantar. La El D. levantamiento es uno con qué? Uno con B, ¿no? Con B, con B. El levantamiento del destierro a Ruy. Claro. Las argucias del Cid para conseguir dinero a los judíos. Eso es el cantar primero. 3, 3, 3, 3, 3A. Entonces sería 1B, 2C y 3A, ¿no? Ahí está. Acá vamos a hacer que lea pues un amiguito, ¿ya? Porque si no nos vamos a pasar toda la vida leyendo. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera: mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una alceña que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años, y, estando mi madre una noche en la alceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Ah, ¿Ya? Entonces la respuesta sería aquí, mira, dice, a mí me llaman, ¿no? Entonces está en primera persona y por lo que nos cuenta es muy realista, ¿no? Esa sería la respuesta. Acá, la égloga es una composición pastoril de temática amorosa, eso ya lo sabemos. Garcilaso de la Vega, obviamente, cultivada por él. De la siguiente cita, oh, más dura que mármol, a mis quejas, y el extendido fuego que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Ah, Salicio lloraba porque no era correspondido por Galatea. Y si dice que era helada, que era más fría que frías, la reina del hielo, eso quiere decir que el sentimiento amoroso de Salicio no es correspondido, ¿no? Obviamente sabemos que quien pretendía a Galatea era Salicio, pues, ¿no? Además acá está Salicio, ya está. Es pues de saber que este soberbio. Esto no nos interesa, ¿ya? Luego lo leemos. Acá simplemente dice, en la locura de Don Quijote se evidencia la intención del autor por... ¿Cuál era la intención del autor? ¿Quién es el autor? Cervantes Saavedra. ¿Cuál era la intención de escribir el Don Ridiculizar. Quijote? Criticar, ridiculizar. Sí, tal vez sea ridiculizar. Una visión realista, pues el protagonista se inspira en una visión realista. No, ¿en quién se inspira? ¿Quién es el protagonista? Es un simple viejo Alonso Quijano que luego se cree pues un noble caballero. Entonces la respuesta es parodiar los ideales nobles, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo sería acá? Es más profundo, pues el protagonista se inspira en ideales nobles, ya que desea hacer justicia en el mundo también, ¿no? Por eso es que elige la figura de Don Quijote, que quiere hacer justicia. En la parte final del Cantar del Mío Cid se anuncian las segundas nupcias de los infantes. ¿Cuál era el segundo casamiento? Acá de frente, ¿no? Entonces, ¿con quién se Navarrero. casa? Navarra y Aragón. Son autores del pre-renacimiento. También lo hemos mencionado el día de hoy. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta, señores, señoritas? La E. El Fernando de Rojas, Jorge Manrique y el infante Don Juan Manuel, ¿no? O en orden, primero Don Juan Manuel, Jorge Manrique y luego Fernando de Rojas, con el que terminaba la Edad Media. Sobre el Cantar del Mío Cid, ¿qué significó para Rodrigo Díaz de Vivar la afrenta de Corpes? ¿Qué significó para él? ¿Qué pasó en la afrenta de Corpes? Como papá, ¿qué significó? La Segunda segunda, pérdida. la segunda pérdida de su honor. También lo hemos mencionado el día de hoy, ¿no? Muy bien, excelente, muy chévere. Bueno, sigamos.
A ver, un momento más. Acá. No corresponde al aspecto formal de coplas a la muerte de su padre. ¿Cuál no corresponde? La rima es asonante. ¿Qué tipo de rima mencionábamos? Era consonante, ¿no? ¿Ya? La trágica comedia de Calixto y Melibea, el otro título del drama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se conoce en nuestros días a esta comedia? Como Celestina. La Celestina, y el autor es Fernando de Rojas, y acá podemos agregar que se le conoce como el bachiller, alias el bachiller. No es un relato picaresco, acá ninguna es, porque todas corresponden. Le hemos tenido en un cuadro, todas corresponden, correcto. Sigamos, en el operativo Cepu. Es falso respecto a la novela El Lazarillo de Tormes. Pregunta número 30 de la práctica número 7. Es falso respecto a la novela El Lazarillo de Tormes. ¿Qué será falso? Que el Lazarillo de Tormes, llamado de Tormes por haber nacido junto al río de su nombre, es hijo de padres humildes y honestos. Eso sería falso, ¿no? Porque en realidad eran papás, su papá era un rey, pues, ¿no? ¿O no? Me estoy confundiendo con el otro, ¿no? ¿O sí? A ver. Ya. Ya. Eso sería, según lo falso, ¿no? En el cantar del mío Cid, Rodrigo representa. ¿Qué representa en el cantar del mío Cid? A un vasallo fiel con relación a Alfonso VI. Acá, nuevamente, tenemos Fernando, en todo, al hablar por el campeador valisteis mucho más. Tus mañas yo te las sé contar. Acuérdate cuando luchamos junto a Valencia, la Grande. Le pediste las primeras heridas al campeador leal, viste un moro, con él te fuiste a emplear, pero huiste antes que él te acercaste. Entonces acá nos dice que él sabe todo. Del fragmento se puede deducir que el Cid acusa a Fernán Gómez. A Fernando, ¿no? También sería que fuera muy, muy cobarde, ¿no? Ya bueno. ¿En qué batalla se hirió la mano de Miguel de Cervantes? En la batalla de Lepanto. No es obra literaria de Miguel Cervantes. La Galatea, sí, es su primera novela. Novelas ejemplares también. Trabajo de Persiles y Segismundo, nada que ver aquí. La fierecilla domada, ¿ya? En 1585, Cervantes publicó su primera novela titulada. ¿Cuál era su primera novela? La Galatea. No es una característica del Mester de Juglaría. No es una característica del Mester de Juglaría el empleo de la cuaderna vía, pues esa le pertenece al Mester de Clerecía. En el Quijote, Cervantes, ¿qué libro menciona que es el mejor del mundo? El tirante al blanco. Es falso con respecto al Mester de Juglaría. Es falso. Jorge Manrique es uno de los representantes, nada que ver. Es una de las principales características del Mester de Clerecía, que es escrito, no corresponde o no es personaje de la Celestina. Fernán Gómez, que le pertenece a la Fuente Ovejuna, no es personaje del Cantar del Mío Cid, Albano, y nombre del caballo del Cid. ¿Cuál es el nombre del caballo del Cid? Babieca. Babieca, ¿no? Que significaba, bueno, significaba alguien tonto. Y bien, no hay que ser pesimistas, como dicen por ahí los chicos. Terminamos el día de hoy. Mandaré las diapositivas, sí. Voy a tratar de enviarlo el día de hoy, ¿ya? Esto agregando siempre más detalles. Ya pueden revisar el material adicional en la página. Ya está subida los temas hasta el tema anterior, ¿no? Con mayores ilustraciones del tema anterior, que era literatura hispanoamericana. ¿Ya? El romanticismo hispanoamericano y regionalismo y el boom hispanoamericano con Cortázar, Vargas Llosa y también pues Gabriel García Márquez, ¿no? Y ahí se explica un poquito más en qué consiste Rayuela y en qué consiste 100 años de soledad y cómo empieza, ¿no? Y la genealogía de los Buendía, ¿no? Que básicamente el tema era ver cómo estaba estructurada la familia de los Buendía, ¿no?
que eran básicamente los fundadores de Macondo, el pueblo ficticio. Bien, terminamos el día de hoy. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Espero que... Hasta luego, Hasta profesor. luego.